Bien, ahora le corresponde al doctor Raúl Chanamé Orbe, jurista de talla internacional, tiene varios posgrados en la Universidad Complutense, así como de otras universidades europeas. Es autor de muchísimos libros en materia de derecho constitucional, derecho electoral, de historia del derecho, en fin, es un jurista con una amplia trayectoria académica, profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Este día, el doctor Raúl Chanamé Orbe va a exponer el tema el COVID-19 y el estado de emergencia. Adelante, doctor Raúl Chanamé Orbe. Es un privilegio contar con su presencia y participación. Reciba un fuerte aplauso de bienvenida. Adelante. Muchas gracias, doctor Rafael Sánchez Vázquez, y de igual manera saludar a mi colega, el doctor Bermúdez Tapia. El día de hoy, más de 100 países del mundo están en estado de emergencia o en estado de excepción. Esto comprende a más de 4.000 millones de personas que estamos sometidos a un estado de excepcionalidad en un conjunto de libertades y derechos fundamentales. ¿Qué ha ocurrido como problema? Que el orden constitucional que hemos creado en los últimos 2 siglos estaba previsto el estado de excepción que podía abarcar los efectos de las crisis políticas. Por eso existe el estado de emergencia, el estado de sitio, que prevían catástrofes generadas por el ser humano. Pero también en otro extremo, el orden constitucional había previsto las crisis de la naturaleza, los maremotos, las catástrofes propias de un terremoto. Y nuestra legislación, nuestro orden constitucional, habían establecido momentos de excepción para encarar estos temas, que se presentaban básicamente en ámbitos locales y regionales. Pero el orden constitucional nacional no había previsto una magnitud de crisis de la que el día de hoy vivimos planetariamente. Es por eso que el problema que planteamos nosotros es que el Estado constitucional moderno del siglo XXI ha entrado en crisis en sus fundamentos en relación a las libertades. Nosotros en el Perú, históricamente, desde 1823, tenemos un estado de excepción que se da en 2 extremos. El estado de emergencia, que abarca la crisis del orden interno gubernamental, la catástrofe o las graves circunstancias que pueden derivarse de ello. Tenemos el otro extremo, que es el estado de sitio, que son situaciones de guerra civil, de guerra externa, de conmoción pública grave al interior del país. Pero en ningún momento, ni la jurisprudencia del propio Tribunal Constitucional había previsto una magnitud de esta naturaleza. Si nosotros revisamos, yo he revisado la Constitución mexicana y su artículo 29, que son amplias, pero tratan también ampliamente las situaciones tradicionales que he descrito. Ningún orden constitucional había previsto la magnitud de esta emergencia. Colombia, ya con la Constitución de 1991, había planteado una posibilidad abierta de crisis
no contemplada por nuestra legislación. Colombia plantea la guerra exterior, la conmoción interior y la emergencia o calamidad. En la calamidad prevé el tema del cambio climático, el tema de la crisis social, y también se va al otro extremo, que ha sido una consecuencia de la pandemia, que es una crisis económica derivada de una calamidad. Y Colombia, de alguna manera, en su legislación de emergencia de los últimos 2 años, ha podido, con todas las controversias que se han generado en nuestros países, encarar el tema del COVID. Ha habido mucha polémica en el caso de Colombia en relación al tratamiento de emergencia, al aspecto económico. Creo yo que como modelo nominal nos queda la Constitución Española de 1978, que al haber establecido una ley orgánica para los estados de excepción, incorpora pues un elemento que me parece que es importante para avisorar este tipo de crisis sanitaria que se han dado. El estado de alarma. En el estado de alarma se prevé la catástrofe, pero también la catástrofe sanitaria, que no está prevista en la mayoría de legislaciones y constituciones de la tierra. Y entonces, España, creo yo, por su tradición, por la propia gripe que se padeció en 1918, ha podido incorporar un elemento que no estaba previsto en otras constituciones. Y cómo esta crisis sanitaria puede derivar una crisis sobre los servicios públicos. Y cómo la crisis de los servicios públicos puede derivar una crisis en el modelo económico que tienen nuestros países. Y para esto se ha previsto incluso la posibilidad de intervenir industrias, intervenir clínicas, que son los casos que se han presentado en nuestros países. En nuestros países no ha habido oxígeno, no ha habido atención plena, y el orden constitucional de la mayoría de nuestros países no podían prever estas circunstancias y se han generado controversias en relación a los derechos fundamentales, en relación a las libertades que no estaban contempladas con la legislación nacional interna. En el caso del Perú, se prohibió la salida de los mayores de 60 años. Eso no estaba previsto ni en la Constitución ni en la legislación que se dio para encarar la crisis sanitaria. Y lo que pongo como ejemplo de Perú, ha ocurrido en un conjunto de países que no han resuelto estos temas adecuadamente porque el orden constitucional no lo prevía. El racionamiento de determinados medicamentos, el asegurar el abastecimiento, que solo puede hacerse en estas circunstancias con una norma de rango constitucional que permita encarar estas crisis. Queda, pues, por lo tanto, un camino de meditación que ya lo han empezado en el mundo académico a buscar y encontrar las claves para preservar el orden constitucional y poder acometer eficientemente esta crisis que se nos ha presentado. Porque ya lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud, esta pandemia de alcance planetario es la primera que vamos a encarar en el siglo XXI. No es que esta crisis acaba en los próximos meses, no. Es la primera crisis de esta magnitud que se nos presenta. Razón por la cual creo yo que en estos foros es importante que planteemos una reflexión
de manera regional, de manera global, que nos permita preservar los derechos humanos, preservar las libertades, pero también dar instrumentos constitucionales a nuestros estados para proteger la salud, la vida, el bienestar y la economía de los países. En este momento hay recesión en muchos países, no producto de la falta de productividad, sino consecuencia de una grave crisis sanitaria que ha afectado la vida, la salud y la propia economía. El tiempo es un tiempo corto, no quiero ir más allá del tiempo que nos ha asignado generosamente Rafael Sánchez, que desarrolla estos encuentros importantes donde podemos intercambiar puntos de vista y establecer criterios sabios para reforzar el derecho mundial y el derecho de nuestros países. Muchas gracias y muy gentiles por haber escuchado esta breve ponencia. Muchísimas gracias, doctor Raúl Chanamé Orbe. Ha sido una brillante disertación, clara, breve, precisa, que nos lleva a la reflexión. Como siempre, muchas felicidades, un fuerte aplauso, doctor Raúl Chanamé Orbe, y un abrazo fraterno. Vamos a concluir con nuestros ponentes. En esta ocasión ya está presente desde hace rato el doctor y amigo Valentín Armenta Ramírez. Él es profesor de carrera de nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, así como también es integrante del Cuerpo Académico Consolidado Estudios Jurídicos Contemporáneos. Este día, el doctor Valentín Armenta Ramírez va a exponer el tema Derechos Humanos en México, carencia de garantismo. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Claro que sí. Bien. Muchas gracias, doctor. Adelante. Muchas gracias, doctor. Un honor ser presentado por usted. También saludo a todos mis colegas, a las investigadoras e investigadores que han hablado temas excelentes antes que su servidor. Es difícil mencionar algo nuevo en este evento. Sin embargo, me quedo con una frase o con una idea del doctor Héctor Fix-Zamudio, a quien celebramos, que dice que la defensa de la Constitución tiene como finalidad lograr la efectividad de las disposiciones de carácter fundamental. Y es cierto que en México, a partir de 2011, existe en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos los derechos humanos. Antes de esta reforma estaban las garantías individuales, corriente ya para algunos autores arcaica, pero otros como Ferrajoli, también una corriente interesante. ¿A qué me refiero con esto? Sabemos que a partir de la Segunda Guerra Mundial, los derechos humanos surgen, y junto con ellos el neoliberalismo. Y es que hay un tema muy importante del cual derivan estos derechos humanos, o más bien en qué se aplican. Y quiero decirles el tema de la educación. Nuestro artículo 3 de la Constitución, de la Carta Magna, establece que todos tienen derecho a la educación laica y gratuita. ¿Y qué ha pasado en estos últimos tiempos, incluido el tema de nuestro compañero, el doctor, que estuvo antes que su servidor? Con COVID ha habido un problema a gran escala en cuanto a la educación. Solamente lo comento como dato. ¿Por qué? Porque está bien que esté planteado ese derecho humano a la educación, no solamente en nuestra Constitución, también en tratados internacionales. Sin embargo, surge la interrogante. ¿Ese derecho humano a la educación está garantizado? De entrada les digo que no. No porque cuánta gente, cuántos alumnos, cuántas alumnas quedan fuera para estudiar una licenciatura en alguna universidad pública
Antes de continuar, este tema no tiene nada que ver con lo político. Simplemente, ¿cuántas personas no tienen un lugar para estudiar una licenciatura? ¿Cuántas personas no tienen un lugar para estudiar una preparatoria o bachillerato? O vamos más atrás, una primaria. ¿Por qué? Porque no hay cupo. ¿Por qué? Porque no es suficiente. El detalle es que los derechos humanos se han romantizado. A veces decimos que tenemos derechos humanos para todo. El detalle es hacerlos valer. ¿Cómo podemos hacer valer un derecho a la pensión? La pensión, de acuerdo a la Convención Americana, el Pacto de San José, el Estado tiene que buscar las formas necesarias para otorgar la seguridad social. Hoy les puedo decir qué pasa con las pensiones de nuestro país. A partir de 1997 se privatizaron con la finalidad de aumentar el ahorro de cada una de las cuentas individuales de las trabajadoras y trabajadores. Sin embargo, a partir de la crisis financiera de 2008, han venido pérdidas masivas en el sistema de ahorro para el retiro. Si bien nuestra Constitución, en el artículo 123, apartado A, fracción 29, establece el derecho a esa pensión, ¿cómo la vamos a garantizar? Hay una estadística actual que las personas que en este tiempo tienen un salario de alrededor de 12,500 pesos tendrán una pensión no mayor a 2,900. Con este tipo de recurso, parece que será carente para tener una pensión digna, que es un punto importante a nivel internacional, una pensión digna para los últimos días de su vida. Tampoco estoy diciendo que el Estado mexicano está mal en cuanto a las pensiones. Fue una decisión que se tomó para cambiar el sistema solidario a un sistema de capitalización individual, cuando surgen las AFORES y las CIEFORES, sociedades de inversión especializadas en fondos para el retiro, con la actual o el proyecto actual de reforma, fondos de inversión de los sistemas de ahorro para el retiro. Regresando al punto de los derechos humanos, creo conveniente mencionarles que todas las instituciones gubernamentales en nuestro país ocupan los derechos humanos como un eslogan. Tenemos también la Comisión de Derechos Humanos del Estado o de cada uno de los estados, aparte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Sin embargo, les reitero, para poder accesar a ese tipo de defensa, tenemos dos problemáticas. La primera, el tiempo. Y la segunda, que tenemos que agotar todas las instancias. Y lamentablemente, todas las instancias en nuestro país son sumamente lentas. Entonces, por eso, los derechos humanos, aunque estén, en algunos casos no tienen aplicación, ya sea por el tiempo o porque de alguna manera el Estado no ha otorgado los mecanismos necesarios para salvaguardar. Recordemos que garantía significa proteger, asegurar. El Estado no nos ha asegurado una educación, no nos ha asegurado una pensión, y nos corresponde a las y los trabajadores del país poder solicitar en cuanto a la pensión ese garantismo. ¿Por qué? Porque de lo contrario, ¿qué pasa si todo el dinero que está en las AFORES, que pertenece a banca privada, un día decidiera emigrar de nuestro país? Simplemente el Estado no podría cubrir la necesidad de todas las trabajadoras o trabajadores de nuestro país. Por lo cual, los y las adultas, ya en los últimos años de su vida laboral, se quedarían sin pensiones. ¿O qué pasaría si con otra devaluación como la de 2008, otra crisis financiera mundial, de 2008, se vuelven a perder los recursos o se pierden en demasía los recursos del sistema de ahorro para el retiro? Entonces, es una cuestión importante porque si bien nuestro Estado reconoce a los derechos humanos, necesitamos garantizarlos para que podamos solicitar el cumplimiento y ese cumplimiento no tarde años, como muchos o muchas de las resoluciones
a nivel internacional. Con esto les quiero comentar que para poder fortalecer los derechos humanos, primero tendríamos que fortalecer las instituciones de nuestro país. Y entonces, en el momento en que tengamos instituciones de calidad, no de cantidad, leyes de calidad, no de cantidad, entonces sí estaremos en aptitud de garantizar todos y cada uno de los derechos humanos que México tiene. Doctor, no quiero exceder el tiempo que me dieron, es la conclusión que les dejo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Valentín Armenta Ramírez. Breve, claro, conciso, excelente disertación. Muchas felicidades. Bien, pues hemos llegado al término de nuestra jornada, de este encuentro académico internacional. Debo decirles que a todos nuestros participantes se les hará llegar su reconocimiento, en donde lo suscribe el señor director de nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, el doctor Luis Ochoa Bilbao, y su servidor, en su calidad de responsable del Instituto de Investigaciones Jurídico-Políticas y del Cuerpo Académico de Estudios Jurídicos Contemporáneos. Así como también haremos llegar las constancias de asistencia a todos los profesores y estudiantes que se registraron, y enhorabuena. He pedido al secretario académico de nuestra Facultad de Derecho que por favor nos haga el honor de dar la clausura de este magno evento académico. Agradezco la presencia en estas horas, después de más de 10 horas, al doctor Jorge Ulises Carmona Tinoco. Muchas gracias, doctor, por estar aquí presente, y pues agradezco mucho la presencia de todos. Muchas gracias y, por favor, doctor Marcos Gutiérrez Ayala, aunque también tenemos la presencia del maestro José Francisco Ávila Caso. Maestro José Francisco Ávila Caso, usted nos dice si hace el honor de clausurar. Como usted me indique, doctor. Sobre todo que en este día usted ha sido el representante personal de nuestro señor rector José Alfonso Esparza Ortiz. Y bueno, en su calidad de defensor de los derechos universitarios y sobre todo como estudioso de esta temática que nos tuvo aquí reunidos, pues entonces le solicito de la manera más atenta, sea usted el portador del mensaje de clausura de este encuentro académico internacional nacional, con motivo del natalicio de nuestro más destacado jurista mexicano, que en paz descanse, como dice el doctor Jorge Ulises Carmona Tinoco, don Héctor Fix Zamudio. Mañana, día 4 de septiembre, cumpliría 97 años. Bien, por favor, maestro José Francisco Ávila Caso, sea tan bondadoso de dar la clausura de este evento. Gracias, doctor. Si me lo permite el doctor Marcos Gutiérrez Ayala. Adelante, mi estimado maestro, con todo gusto. Buenas noches a todos. Sé que ha sido una jornada extenuante para todos los participantes y asistentes, pero de gran satisfacción. El objetivo trazado se logró. Doctor Rafael Sánchez Vázquez, responsable del Instituto de Investigaciones Jurídico-Políticas de la Facultad de Derecho de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Escuchamos a connotados juristas, comunidad académica, estudiosos del derecho, estudiantes de diversas áreas de la Facultad de Derecho y de otras instituciones educativas que se involucraron en los temas de interés planteados.
Gracias a todos por haber participado en este magno evento e involucrarse en temas tan sensibles en nuestros días como un homenaje a la memoria del insigne doctor Héctor Fix Zamudio. Sin más preámbulos, cumpliendo la encomienda del doctor José Alfonso Esparza Ortiz, para mí es un honor declarar formalmente clausurados los trabajos de este encuentro académico internacional y nacional con motivo del natalicio del doctor Héctor Fix Zamudio, 1924-2021, siendo las 20:13. Que esta experiencia nos sirva a todos para continuar con estas actividades y gracias y reconocimiento, mis respetos, doctor Rafael Sánchez Vázquez, por la conducción del mismo. Que todos tengan buena noche, que descansen. Gracias, doctor. Gracias a todos, maestros. Buena noche y un abrazo fraternal para todos de parte de nuestro señor rector. Muchas gracias, maestro. Gracias, señor. Muchas gracias. Agradezco infinitamente su apoyo. Muchas gracias. Buenas noches. A la hora, señor. Buenas noches. Buenas noches.